Oremos. Padre, soberano Rey, Dios Todopoderoso, gracias por un nuevo día, Señor. En misericordia de tu iglesia, Señor. Somos pecadores, Padre. Ten misericordia de este siervo aprendiz, de siervo inútil, Señor. De lo vil y menospreciado nos sacaste, Señor. Líbrame de este cuerpo de muerte, Señor. Hoy entramos al trono de la gracia únicamente por el mérito de nuestro amado Señor Jesucristo, que dio su sangre en la cruz, por el cual fuimos perdonados. Y hoy tenemos acceso a usted, Padre amado, y venimos ante usted a pedirle perdón. Y venimos ante usted a recibir ese alimento, ese maná del cielo, Señor, para que vayamos conociéndolo más, viviendo más conforme a su voluntad, Señor, siendo santificados, ya que nos espera una eternidad. Y tu palabra dice, sed santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. Que tu palabra nos transforme cada día, Padre, y nos prepare ese camino hacia ese destino maravilloso y glorioso que es estar junto a ti. Padre, dame lo que no tengo para hacer lo que no puedo, Señor, que es predicar tu palabra, que tu palabra salga de mis labios, sea la pura y santa palabra. Señor, líbrame de las maldiciones, por añadir, por quitar, por desviar el mensaje, Señor. Hoy vas a ser glorificado, Padre Santo, a través de este tiempo de adoración, esta ofrenda de predicación, y el pueblo tuyo va a ofrendar este tiempo de escucharte a ti, Señor, y alimentarse en reverencia, en amor, en sumisión. Padre Santo, danos oídos para oír, ojos para ver y entendimiento para conocerte cada día más y ser transformado con el poder de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Abramos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 35 en adelante. Hasta ahí habíamos compartido su palabra, habíamos predicado. Vamos a seguir el hilo de la palabra del libro de Juan para seguir con el conocimiento de la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 35. Juan, yo me confundo, siempre digo primera, es Juan, estamos en el libro de Juan. Capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Palabra de Dios, tomen asiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice, y nada de lo que ha sido hecho, sin Él ha sido hecho. Hemos venido leyendo la palabra del libro de Juan, y llegamos, prácticamente hoy vamos a cerrar el primer capítulo, y entendiendo el libro de Juan, vimos que del versículo 1 al 34, habla del conocimiento de Cristo Jesús, ¿no? Luego en Juan, vemos cómo el Verbo se hace carne y viene a habitar con nosotros. Ese Dios todopoderoso viene al mundo para revelar su soberanía, su amor, su misericordia, su majestad, su misión. Y cuando llegamos al versículo 35, hasta el final, hasta el 49, este testimonio que Juan va predicando, va preparando el terreno, Jesús es revelado como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se convierte ya en un conocimiento personal. Los discípulos de Juan
escuchan hablar a Juan del Cordero de Dios, ese mensaje llega a su vida. Es como nosotros que estamos escuchando hablar del Cordero de Dios y el mensaje llega a nuestras vidas. O de pronto hemos leído, porque muchos se preguntaban, hemos visto al Mesías, al Hijo de Dios, le decía uno de los discípulos a otro, porque ya habían oído hablar, es decir, en su vida ya había el conocimiento de la palabra. Y ese conocimiento transforma vidas. Y vemos como en este primer capítulo comienzan a Jesucristo a reclutar, se puede decir, o a transformar, o a dar una nueva vida a sus primeros seguidores, a sus primeros discípulos. Y esa verdad se hace también evidente a nuestras vidas. Somos redimidos por el sacrificio y sellados por el Espíritu Santo. Vimos como Juan decía, el que viene tras de mí es mayor a mí. Yo no soy ni digno de desatar el cordón de su zapato. No, él viene bautizando con el Espíritu Santo. Y ese es el espíritu de vida, es el espíritu que en el momento que entra a nosotros nos da una nueva vida, nos regenera, nos transforma, nos hace familia del pueblo de Dios. Pero ese conocimiento, iglesia amada, no es solo información, sino es una revelación que cambia nuestras vidas. Hay que bajarle el volumen ahora acá. Es una revelación que cambia nuestras vidas y hace ese Espíritu Santo se hace tangible, se hace evidente en nosotros. Pon la primera imagen. Ahí vemos una imagen que dice el orden de la salvación. Sí leen de hasta acá, ¿no? Sí. Vemos cómo al ser bautizados con el Espíritu Santo pasamos a ser de extraños a ser hijos de Dios. Un cambio afecta cómo vivimos en este mundo físico. Esta es la eternidad pasada. Ahí Dios Todopoderoso hizo una planificación familiar, se puede decir en términos médicos. De ahí planificó la familia que iba a tener. Antes de engendrarla, hizo una planificación, se reunieron Padre, Hijo y Espíritu Santo y vamos a hacer una familia en esta tierra. Viene el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. De ahí comienza el proceso, y ese proceso que es el mundo en el que estamos, luego de salir de ese tiempo que es muy finito, es muy corto. Nosotros, el pueblo de Dios, que fuimos escogidos acá en la eternidad pasada, y vamos a ir a vivir en la eternidad futura, que es cuando venga Cristo Jesús, y vayamos al reino de los cielos, tenemos un proceso muy corto, que es en esta tierra. Primero, el Cordero de Dios hace la obra. A través de su muerte en la cruz, paga el pecado, paga la condena que teníamos y comenzamos a recibir, primero el llamado que dice. Dios nos llama. ¿Cómo nos llama? A través de la predicación del Evangelio. Luego viene una convicción, dice que el Espíritu de verdad nos confronta y nos hace ver el pecado en esta vida, cuando éramos pecadores, y nos produce en nosotros un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento de nuestra vida pasada hace que cambiemos de dirección y dejemos de seguir al mundo y las cosas del mundo y busquemos ahora esa dirección que es el reino de los cielos. Y ese arrepentimiento genera en nosotros fe, que es un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios que Dios ya lo tenía ahí en esa planificación eterna. Luego esa fe dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es don de vosotros. Ese nos regala y somos regenerados. Ese corazón de piedra en la imagen 5 es regenerado en un corazón de carne, donde esa palabra comienza a obrar en nuestras vidas, ¿no? Y somos sellados en el bautismo, un acto físico, visual, de la evidencia de todo lo que se ha dado. Y luego viene ese proceso que también está ahí en la justificación, y el último que es el proceso de la santificación. Y eso avanza una imagen más. Ahí está. La planificación de la familia, en la parte de arriba, la eternidad,
pasada. Ahí Dios planifica su familia. Es la luz del mundo que está ahí, el plan de Dios. Todos esos que están con esa luz somos nosotros, que ya en esa eternidad, antes de haber nacido, antes de haber existido siquiera la tierra, ya estábamos nosotros en esa planificación de Dios. Y somos nacidos del agua y del Espíritu, ¿no? Por el poder de la palabra, somos engendrados a través de la palabra. Y estamos en este mundo, creciendo a través de ese cordón umbilical que nos une, que es la palabra de Dios. Esa palabra es la que nos va santificando, nos va limpiando, vamos creciendo en santidad poco a poco. Es un proceso que todos tenemos que ir asimilando y ejecutando en nuestras vidas, porque para eso estamos en este mundo. En todas las aflicciones que vamos a pasar, en todas las pruebas que vamos a tener, en el desierto que vamos a transitar, estamos siendo santificados por el poder de la palabra de Dios. Y luego vamos a pasar por una puerta angosta, que es una especie de canal de parto por donde vamos a pasar y vamos a estar en un cuerpo glorificado en el reino de los cielos. Esa es la obra que hace y que Juan viene preparando a través de la predicación, porque venía el Cordero de Dios, que venía bautizando con el Espíritu Santo, y al bautizarnos con el Espíritu Santo nos venía dando una nueva vida, algo que no fue algo de coincidencia ni de casualidad, algo que Dios ya lo había planificado en la eternidad. De ese conocer a la verdadera vida de hijos de Dios que ahora tenemos, ¿no? Vamos a ver lo que sucede en nuestras vidas. La revelación de quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros genera en nosotros el deseo, ese conocimiento, esa transformación. Nuestras vidas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hasta nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras maneras de pensar, nuestros proyectos. Ahora vivimos pensando a dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Somos obra del Espíritu Santo que ahora nos ha regenerado y pone nuevos propósitos, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas ganas de vivir en este mundo. Y genera en nosotros el deseo de ofrecer lo mejor a Dios. De nosotros mismos, no como deber, no como obligación, sino como respuesta de amor, ¿no? De honra y de adoración. Y ese dar, ese honrar, es el ofrendar. Y el ofrendar no tiene que ver nada porque muchas veces se oye ofrendar y piensan en dinero enseguida. La ofrenda que Dios quiere no es dinero. Dios no quiere nuestro dinero. Dios quiere una vida transformada. Pon la imagen siguiente. Dios quiere un olor fragante en nosotros. ¿Qué es la ofrenda? Una definición teológica. Es el acto voluntario que nace de un corazón agradecido, de adorar en el creyente. Entrega a Dios bienes materiales o inmateriales como respuesta agradecida a su gracia, esa gracia inmerecida, esa nueva vida, reconociendo su señorío, que Él es nuestro Señor, que somos participantes de la misión de Cristo Jesús en la tierra, ¿no? Lo que expresa una ofrenda, que Dios es el Señor, que mi corazón es agradecido y que soy parte de su obra. La ofrenda verdadera no empieza con lo que damos, no. Empieza con quién conocemos, a quién servimos, a quién adoramos, quién es nuestro amo y Señor, quién es nuestro Padre. Ese conocimiento hace y genera en nosotros esas ganas de darlo todo. Ahí comienza la ofrenda verdadera. Si sabemos que Cristo es el Verbo hecho carne que nos redimió, nuestra entrega será de corazón, no de obligación. No es porque tengo, o sea, como que una carga que tenemos, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, traer esto, servirle, barrer, llegar temprano, adorarlo en todo. No es una carga, es una respuesta del corazón. Con la siguiente imagen. Como hijos, nuestra ofrenda es el reflejo de la vida que recibimos. En el libro de la vida, que ya estaba escrito antes de la fundación del mundo,
Estamos ahí nosotros, es esa planificación que Dios hizo. Y es lo mismo, vemos la regeneración, vemos la palabra de Dios que nos engendra, eso está en 1 de Pedro 1:23, solo lo voy a mencionar, ¿no? Y vemos cómo estamos siendo transformados, engendrados en este mundo. Ese es el mundo donde estamos nosotros, pero no vamos a estar en este mundo porque, como dice la palabra de Dios, ese mundo va a ser consumido por el fuego en el día del juicio. Es decir, Dios nos está formando ahí y el proceso que ahora como hijos de Dios tenemos que ir es creciendo, creciendo, creciendo en santidad. Y para crecer en santidad no es un abracadabra. Crecer en santidad es irse llenando del Espíritu Santo. Irse llenando del Espíritu Santo no es esas maniobras locas que hacen en la televisión, no. El llenarse del Espíritu Santo no es nada más y nada menos que llenarse de la palabra de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aquí está Cristo Jesús, aquí está Dios, aquí está la Trinidad. Mientras más conocemos a Dios, más nos llenamos del Espíritu Santo, más nos santificamos, porque el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, nos va haciendo obedientes, nos va haciendo disciplinados, nos va haciendo hijos amados por el Padre. Entonces, en esta vida tenemos que conocerlo y conocer la palabra sí o sí. No es una opción, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la palabra de Dios dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, no hay otro camino. Ya no es una carga. Ese espíritu de verdad que nos ha puesto ahora esa semilla en nuestros corazones, va creciendo el anhelo, el deseo, las ganas, el amor de adorarlo a través de venir al culto, a través de venir al culto de oración, a través de leer la palabra, porque todas esas ya no son cargas, todas esas son anhelos de un corazón transformado, convertido, que ha vuelto a nacer. El encuentro con Cristo une lo espiritual y lo físico en nuestra vida. La verdadera vida conecta un corazón con nuestras acciones, ¿no? En el mundo, haciendo visible la gracia que hemos recibido. Ese espíritu tiene que hacerse visible en este mundo porque vamos a vivir diferente, completamente. Amada iglesia, cuando hablamos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, no se trata de dinero. Ofrendar no se trata del que más pone, no se trata de eso, ¿no? En el Nuevo Testamento Dios revela algo mucho más profundo. Él no dejó de pedir ofrendas, cambió el tipo de ofrendas. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, cada uno de nosotros como piedras vivas del templo de Dios, sed edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ahora que leíamos el libro y que estamos leyendo Levítico, vemos esa misma que ofrecían sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esos sacrificios eran de animales, ¿no? Eran ofrendas de cereal, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por transgresión, ¿no? Y había que expiar también, había que rendir ofrenda a Dios. Varias ofrendas que se mencionan en el Antiguo Pacto, de las cuales no vamos a hablar. Pero eso ahora traído al Nuevo Testamento es el cuerpo del ser humano, la vida del hombre, ¿no? Y hoy vamos a ver 7 ofrendas que Dios espera de cada creyente. No son opcionales, no son para algunos, son para cada uno de nosotros, es para la vida cristiana. La primera ofrenda que Dios espera de su iglesia en el Nuevo Testamento es la ofrenda de la vida. Romanos 12:1. Todo lo que se ofrece, en el Antiguo Pacto entendimos que una ofrenda es algo que se da, que se ofrece de un corazón agradecido en virtud de un Dios todopoderoso al que se lo glorifica y se lo honra. El cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1?
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la ofrenda. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Esa es la ofrenda, es la primera ofrenda que quiere Dios en nuestras vidas. Esta es la ofrenda más radical del Nuevo Testamento. Dios no pide primero lo que tienes, no te está diciendo que le des nada material. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Luego Lucas dice, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día, no dice una sola vez y con eso alcen la mano una vez y repitan una frase y con eso están listos. No, cada día dice la palabra de Dios. Todos los días tenemos que crucificar el cuerpo, el sacrificio vivo, para presentarnos santos y agradables a Dios. Y sígame, ¿no? La vida entera de un hijo de Dios es un altar en el cual hay que presentar ese sacrificio vivo. Todos los días, mi hermano. No es una vez a la semana, no es cuando tengo tiempo, no es cuando el mundo me lo permite, todos los días. La segunda ofrenda que Dios nos pide como hijos, como cristianos, como iglesia, ¿no? Un fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Y eso, mis hermanos, que Dios nos dé oídos para oír y que al oír su palabra entendamos que glorificar a Dios no es una emoción, no es un sentimiento, es un deber, como cuando un padre le dice, a mí me respetas, cuando tú entres o cuando tú saludas, tú te portas así, la educación antes era más, ahora como que se ha perdido por completo. Pero antes sí, cuando llegaba uno a un sitio, el padre tienes que entrar saludando, la educación, la disciplina, eso no era una emoción, no era algo que uno, si uno quería, hacía, no. Era uno sabía que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque mi padre estaba conmigo y si me estaba viendo yo tenía que hacerlo. Y Dios está con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Hebreos 13:15 dice, así que, ojo, así que ofrezcamos siempre, ¿cuándo? Siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Eso quiere de nosotros. Esa es la ofrenda que quiere de nosotros. No quiere plata, quiere eso, sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, que nuestros labios siempre estén hablando la palabra de Dios. A nuestros hijos, a nuestros amigos, que esos labios siempre den ese fruto, confesando el nombre de Cristo Jesús. Y la alabanza no es música, no es esa emoción, esa sensación que yo el otro día lo oía a un pastor, a un predicador que decía, ¿se imaginan si ahí es una iglesia grande donde hay músicos, donde hay salmistas, gente que canta, músicos afuera tocando la música? ¿Se imaginan si no hubiera música, que tuviéramos que cantar solo con nuestros labios? Y en realidad eso es lo que quiere Dios. Frutos de labios que alaben, que confiesen su nombre. No necesitamos ahora que eso también glorifica a Dios, sí, que está en la Biblia, sí, que lo alabemos con todos los instrumentos habidos y por haber, sí. Pero eso no es lo fundamental. Es nuestro corazón, que confiesen su nombre en gratitud, en alabanza, ¿no? No depende del ánimo. No depende del ánimo, iglesia. Es que yo hoy día me peleé con mi esposo y ya no canto. Calado, no canto. No. A mi Dios yo lo alabo, esté enfermo, esté con problemas en mi hogar, en mi casa, con mis hijos, en mi trabajo, como esté, eso queda de lado. Es como cuando uno va al trabajo y dice, yo no llevo los problemas de mi trabajo a mi casa. Esa es una frase que yo siempre tenía, yo por eso a mi esposa nunca le contaba de los problemas de mi trabajo, jamás le llevaba, porque no le iba a meter en problemas que no eran suyos, ni hacerle amargar la vida a ella por cosas que ella no tenía participación. Es igual, cuando venimos a la casa de Dios, eso queda de lado.
Venimos a adorarlo, a alabarlo, a glorificarle, a cantarle. Y mi ánimo, todo lo dejo de lado, porque aquí yo he venido a alabar y a glorificar a Dios. David, el salmista, dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Efesios 5:19. Si lo podemos seguir, porque hay bastante palabra, mis hermanos queridos. Síganme nomás. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros, como hijos de Dios, cantándole a Dios siempre con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la ofrenda que quiere Dios de su iglesia. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Eso es algo que tiene que haber entre nosotros como familia. Si nos queremos nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, no podemos vivir indiferentes el uno del otro. Tenemos que reír cuando reímos, llorar cuando lloramos y exhortar cuando necesitamos ser exhortados unos a otros para seguir creciendo, porque no somos órganos individuales, no somos ortopédicos, no, somos un cuerpo y cada uno de nosotros tiene que cuidar su cuerpo. Si una parte del cuerpo está mal, hay que cuidarla, hay que limpiarla, hay que exhortarla, hay que enseñarle los unos a los otros, cantando con gracias, dice, en vuestros corazones al Señor. Nuevamente dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cada vez que abres la boca para exaltar a Cristo, estás ofrendando. Tercero, la ofrenda de hacer el bien y de compartir. Hebreos 13:16. Esa es otra ofrenda que quiere Dios en su iglesia, en sus hijos, en cada uno de nosotros. Esto no es una opción, no es para es que si que quiero lo hago, no, eso es como respuesta a esa vida que vimos en la eternidad pasada y que vamos a la eternidad futura y que estamos en este mundo cortico, chiquitico. Tercero, la ofrenda de hacer el bien y compartir. Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esa es la ofrenda agradable a Dios. Dios llama sacrificio ayudar, compartir, servir al necesitado. Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me fuiste a visitar. Estuve desnudo y me vestiste. Esa es la ofrenda que quiere Cristo Jesús. Pablo exhorta en Gálatas 6 y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y hay un Santiago 1:27. ¿Sí lo han leído ese versículo? Si no lo han leído, cuando entren a la iglesia, léanlo, está en la pared. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión que un hijo de Dios debe profesar. Pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La bondad es adorar a Dios, es adoración. Y hay otra ofrenda que también se menciona, que es económica y dar para la obra de Dios. Filipenses 4:18.
Pablo dice y le da un concepto a la ofrenda económica. Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué dice Pablo acerca de esa contribución? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo no llama donativo a la ofrenda de los filipenses. Pablo llama sacrificio acepto. Y en Hechos vemos un dato muy particular de los cristianos de la iglesia primitiva, ¿no? Que dice que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y todos vendían sus propiedades y no había ningún necesitado entre ellos porque todo lo compartían. Eso es y eso sucedió cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Si algún día esta iglesia llega a ser llena del Espíritu Santo, yo creo que vamos a ir llegando a esa meta. Pero es un proceso. Quizás sí, quizás no, solo Dios lo sabe. Pero el dar, el ofrendar, es una cosa del corazón. Es una manifestación del Espíritu Santo. No es una transacción, ¿no? En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, hay una particularidad, ¿no? ¿Qué dice? Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, Jesús le da una enseñanza. Miren cómo ofrendan, miren la cantidad que dan, ¿no? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El ofrendar no es una transacción, no es algo que yo doy para recibir, es algo del corazón, iglesia amada. Y Jesús les hace ver una reflexión, les da una reflexión a sus discípulos, sentado al frente del arca, estaba viendo, estaba como quien dice, haciendo un análisis de lo que pasaba para luego enseñarles a sus discípulos. Y dice, ahí los ricos dieron mucha plata, pusieron bastante, pero eso es de los que les sobra. No es la cantidad. Dios no está viendo la cantidad de nosotros, está viendo el corazón de nosotros. ¿Sí? Si la palabra de Dios, y por eso hay que ofrendar, igual que como oramos con el corazón y con el entendimiento, tenemos que ofrendar con el corazón y con el entendimiento. ¿Por qué, iglesia amada? Porque Dios nos da mandamientos en su palabra. Y cuando venimos y ofrendamos y ponemos como un compromiso, porque de pronto metemos la mano al bolsillo y sacamos, porque ahí y me olvidé, no estamos ofrendando con el corazón, no estamos ofrendando con el entendimiento, porque Dios nos dice que tenemos que separar, así como separamos nuestro tiempo, separamos nuestra vida, tenemos que separar lo que Dios nos ha dado, porque todo es de Dios, todo es por Dios y para Dios, y Él es el que nos da el centavito que tenemos en el bolsillo. Y tenemos que ser como la viuda pobre, dar con un corazón agradecido, porque ahora entendemos y conocemos la obra de Dios en nuestra vida. Esa es la manera correcta de dar, con un corazón agradecido. Quinta ofrenda, la ofrenda del servicio sacerdotal. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable,
santificada por el Espíritu Santo. Pablo ve su ministerio como una ofrenda presentada a Dios. El predicar a Dios es una ofrenda presentando a su iglesia conforme a la voluntad, que la iglesia, el cuerpo, la novia de Cristo, vaya creciendo en amor, en unidad, ¿no? Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que hacemos es ofrenda, olor grato hacia Dios, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y todo es todo, iglesia amada. Cada acto de nuestras vidas tiene que ser una ofrenda. Tenemos que ser ese culto racional las 24 horas del día. Servir no es un trabajo, es un sacrificio santo. La ofrenda del sufrimiento y la entrega. Filipenses 2:17. Son 7, ya vamos por la sexta ofrenda. Decíamos que íbamos a ver 7 ofrendas que son olor fragante a nuestro Dios. Filipenses 2:17. Aquí es Pablo, ¿no? Que está en sus últimos días de vida y su vida es una ofrenda que entrega a Dios, ¿no? Y en Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, ¿no? Antes se derramaba aceite como una ofrenda de agradecimiento, de olor grato hacia Dios, y la vida de Pablo la considera así él, ¿no? Y luego vemos en 2 de Timoteo 4:6 que Pablo ya está listo para ir a la muerte. Y dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo se ve como una ofrenda líquida, porque dice a ser derramada sobre el altar. Leamos ahora 1 de Pedro, versículo 4. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cada uno de nosotros somos esa ofrenda. Tenemos que padecer, tenemos que sufrir. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución. El sufrimiento por Cristo no es pérdida, es ofrenda. Esa es la ofrenda que quiere Dios en nuestra vida. Y la última ofrenda, vamos a ver la ofrenda del amor. Efesios 5:2. Hay que imitar la entrega de Cristo, ese amor de Cristo por nosotros. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, la ofrenda del amor. Cristo es el modelo. Su amor es sacrificial, es entregado y costoso. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿no? En 1 de Juan 3:16 y 18
nos dice la verdad. En esto hemos conocido el amor, ¿no? Que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Eso es un mandamiento, iglesia amada. Tenemos que amarnos con amor sacrificial, tenemos que estar pendientes los unos de los otros. ¿Y qué dice? Pero el que tiene, en esto hemos conocido el amor, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Pablo describe que el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo vive, ¿no? Eso vimos en Corintios. Amar como Cristo es la ofrenda más parecida al corazón de Dios. Hermanos, iglesia amada, en estas 7 ofrendas no son para algunos, es para todos nosotros, no son para un altar físico, son para el altar del corazón. Dios está esperando y sigue esperando tu vida, tu alabanza, tu bondad, tu generosidad, tu servicio, tu entrega, tu amor. Y Él mismo nos va capacitando y el Dios de paz os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hoy Dios no te pide, como en el antiguo pacto, un animal, ni un incienso, ni un templo. Hoy Dios te pide a ti, a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué ofrenda está incompleta en tu vida? ¿Qué altar necesita ser reconstruido? ¿Qué sacrificio te está pidiendo el Espíritu Santo? Hoy es el día de volver al altar. Hoy es el día de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos conoce cada milímetro de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Dios nos examina, iglesia amada, nos diagnostica y nos da el tratamiento y va a la raíz del problema. Y el otro día mandaba un mensaje a mi esposa. Dios nos trata, nos hace la cirugía y sin anestesia, pero con amor. Iglesia, hermanos queridos, hay cristianos, y oiganlo bien, esto es palabra de Dios. Claro que esto estoy parafraseando. Hay cristianos que Dios no acepta. Hay ofrendas que Dios no recibe. Y hay vidas que Dios no aprueba. Y lo más aterrador es que no son los tibios, no son los mundanos, no son los que están fuera. Estamos hablando de los que están aquí adentro, de los que están en cada iglesia en el mundo entero, de los que cantan, de los que sirven, de los que ofrendan, de los que oran, de los que dicen Señor, Señor. Jesús dijo, este pueblo, de labios, le decía este pueblo a su pueblo, ¿no? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy vamos a hablar ya de 3 diagnósticos que Dios nos hace a su iglesia, a su pueblo. Esperemos que Dios nos dé tiempo, sí tenemos tiempo, tenemos todo el día. Tres diagnósticos mortales, iglesia amada, que Dios nos dé entendimiento, porque en la enfermedad del cuerpo, un diagnóstico mortal, si tenemos vida eterna y somos hijos de Dios, vamos a ir a vivir en esa eternidad futura, y esa eternidad es maravillosa. Pablo lo dijo, no sé qué más deseo, qué más, estoy parafraseando, qué más anhelo en mi corazón, o ya irme a la presencia del Señor, o quedarme aquí todavía en este mundo. Y Pablo conocía el reino de los cielos porque fue allá discipulado por Cristo Jesús. Y él anhelaba porque conocía el cielo. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros. Si nos diagnostican de una enfermedad terminal, sabemos que este mundo es cortico, pero tenemos una vida eterna. Pero si nos diagnostican de una enfermedad terminal espiritual, eso es cosa seria. Porque el final, dice, es un final de muerte, dolor, de sufrimiento por los siglos de los siglos. Y eso sí hay que tener, a eso sí tenemos que estar atentos para ir a las citas médicas, para ir a los tratamientos, para ir a lo que Dios nos diga, porque esa es la vida que realmente interesa a un hijo de Dios.
Hoy vamos a hablar de 3 diagnósticos mortales. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico que le dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya vamos a hablar. Ananías y Zafira, ese matrimonio, ¿se acuerdan de los que hicieron engañar al Espíritu Santo? Y vamos a ver de la raíz de todos los males. Prepárense, agárrense bien, pónganse los cinturones, iglesia, porque la palabra de Dios nos va a hacer ver nuestra realidad espiritual. Esto no es para un cristiano común, esto es para un cristiano de verdad, para el que tiene temor de Dios. El joven rico, el cristiano que ama a Jesús, pero no le obedece. Marcos 10, 17. Veamos a ese joven rico. Él ama a Jesús, conoce la palabra, es una persona correcta, íntegra. Pero eso no es suficiente, iglesia amada. Jesucristo no dio su vida para hacernos mejores hombres, dio su vida para darnos vida eterna y vida en abundancia. Está hablando de Jesús. Al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado, se le arrodilla, se le postra delante de él y le pregunta, maestro bueno. Alguien que lo respetaba, que lo admiraba, que se le postra, que lo honra. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice Cristo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, con convicción, todo esto he guardado desde juventud, desde chiquitito. Yo he sido obediente a la palabra de Dios. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Él puso el dedo en la llaga del joven rico. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven no era rebelde, no era inmoral, no era mundano, no era ateo. Era moral, obediente, respetuoso, sincero, admirador de Jesús. Pero Jesús lo miró y Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener todas esas virtudes y pensar que con eso hemos ganado el reino de los cielos. Pero Jesús nos examina el corazón. Jesús le dice, una cosa te falta. No eran 10 cosas. No era una vida desordenada. Era una sola cosa. ¿No? Y esa cosa que él tenía y que le faltaba era el Dios de él en su vida. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque amaba más lo que tenía que al Dios que decía amar. Amaba más las posesiones que al Dios que decía amar. Aquí está la verdad que destruye las máscaras de los cristianos, de los servidores, de los pastores. No basta con admirar a Jesús, no basta con obedecer los mandamientos, no basta con ser moral. Si no entregas lo que Él te pide, no eres discípulo. El joven rico no rechazó a Jesús con palabras, lo rechazó con su ofrenda. Jesús le pidió una ofrenda de su corazón, ¿no? Pero él lo rechazó. Y eso podemos estar haciendo nosotros cuando tenemos ídolos en nuestras vidas. Cosas que amemos más que a Dios, que nos aparten de su presencia, que nos aparten, que nos hagan desobedecer los mandamientos. Uno no puede amar más a padre o madre, a hijo o a hija, a proyectos de la vida, a profesiones, a trabajos, que a Dios. Ese es el ídolo que cada uno de nosotros puede tener como el joven rico. Que
que eso te aparte de Dios. Ahora veamos a Ananías y Zafira. Hechos 5:1. Esto es una evidencia del cristiano que quiere parecer espiritual sin serlo. Recuerda que Dios nos desenmascara a través de su palabra. Y Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. De Él no nos podemos esconder en ningún lado. A Dios no lo podemos engañar. Hechos capítulo 5. Por cierto, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y con la mujer pasa lo mismo. Se habían confabulado, los dos se habían puesto de acuerdo, no era solo obra del uno. Cuando le preguntó a la mujer, repitió la misma palabra. Este matrimonio no murió por dar poco. No se trata de que se le cogieron la plata a Dios. No murió por quedarse con la parte. No murió por no ofrendar. Murió por algo más profundo. Murió porque quiso engañar al Espíritu Santo. Pedro les dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Y a qué se refiere al decirles Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El problema es en la raíz, hermanos. Uno puede venir y ofrendar y pensar que con eso lo engaña a Dios, pero conocemos cómo debemos ofrendar. Pero Ananías quería aparentar, quería verse Ananías y Zafira, los dos querían verse virtuosos, gente que ofrendaba, gente que amaba a Dios, que servía a la iglesia. Y eso nos puede pasar a nosotros. Queremos aparentar que hacemos algo, pero lo hacemos una ofrenda como la de Ananías y Zafira, no por la cantidad que damos, sino porque, conociendo la verdad, ofrendamos lo que queremos ofrendar, no lo que la palabra de Dios nos dice. La misma raíz del joven rico es la misma raíz de Judas, la misma raíz de Demas, de Simón el mago, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Es el amor al dinero, iglesia. El amor a la apariencia. El amor al reconocimiento, a que me reconozcan que yo hago algo. El amor al yo. Ananías y Zafira querían el aplauso de la iglesia, la imagen de generosos, el prestigio espiritual, la reputación de ser consagrados, pero sin el precio de la obediencia, ¿no? Querían parecer lo que no eran, querían mostrar lo que no vivían, querían aparentar lo que no entregaban. Y Dios los mató. Dios mató a 2 cristianos por una ofrenda contaminada, porque mintieron al Espíritu Santo. Y en esa época Dios estaba marcando el terreno de su iglesia, estaba poniendo las pautas de lo que tenemos que hacer, y esa es una enseñanza para toda la vida de la iglesia hasta el día de hoy. No es el monto, no es la cantidad, es la mentira del corazón. No se trata de que si yo traigo bastante o traigo poco, es que si lo hago con un corazón agradecido, conforme Dios me ha prosperado, y lo santifico, porque Dios es santo. No es al apuro, el ratito que meto la mano al bolsillo para que me vean ofrendar, para quedar bien, para que me vean religioso, no. La ofrenda de Dios es algo santo, porque Dios es santo. Todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo en santidad. Y ahí vamos a la raíz de todos los males. El ídolo que gobiernan a muchos cristianos. Primera de Timoteo 6:10. Pon la imagen.
Es la raíz de todos los males, iglesia amada. Es el amor al dinero. Y nos dice una raíz, dice la raíz de todos los males, ¿no? Con la siguiente imagen. Si ven la raíz, ¿dónde está el árbol de todos los males y los frutos de todos los males? Es el dinero con un corazoncito, porque el mundo ama el dinero y esa es la raíz de todos los males. Y ese árbol va a dar frutos de soberbia, de guerra, de gula, de lujuria, de pereza, ¿no? De ira, de todos los frutos habidos y por haber de la maldad van a ser producidos por el árbol de todos los males, cuya raíz es el amor al dinero. La raíz de la desobediencia, de la falta de entrega, de la doble vida, de la tibieza, la mentira, la apariencia, como la apariencia de Ananías y Zafira, de la falta de compromiso, de la resistencia a la santidad, de la falta de generosidad. Esa es la idolatría moderna. El joven rico la tenía, por eso que puso el dedo en la llaga cuando le pidió que vendiera todo. Dios no quería la plata, quería su corazón. Ananías y Zafira tenían, Judas la tenía, Demas la tenía, todos los ejemplos, Simón el Mago la tenía. Y hoy muchos cristianos la tienen, no porque tengan dinero, sino porque el dinero los tiene a ellos. El dinero es su ídolo, su Dios con D minúscula. Pon la otra imagen. Adoran al dinero. Están muertos en vida adorando, postrados ante el dinero. ¿Y qué dijo Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. No porque posean cosas, sino porque las cosas los poseen a ellos. No porque tengan recursos, sino porque los recursos gobiernan sus decisiones. La verdad que rompe toda máscara. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Jesús no le pidió dinero al joven rico, le pidió el corazón. Pedro no confrontó a Ananías por el monto, lo confrontó por la mentira. Dios no está buscando en esta ni en ninguna iglesia la apariencia, la religiosidad, la emoción, el discurso, excusas, que hay millones, máscaras, espiritualidad superficial. Dios está buscando rendición total. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué estás reteniendo en tu vida? ¿Qué no has entregado? ¿Qué estás aparentando? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué amas más que a Cristo? ¿Qué ídolo está ocupando el trono de tu corazón? Porque eso tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es la raíz de todos mis males? ¿Qué está reemplazando a Cristo, a Dios en mi vida? Mi trabajo, mi orgullo, mi forma de pensar, mis proyectos. No hago esto porque estoy pensando en lo de acá, estoy trabajando en esto, no puedo hacerlo de acá. ¿Qué reemplaza? Recuerda que ese mundo es temporal, es cortito. Y vale eso más que la eternidad. ¿Qué raíz está gobernando tus decisiones? Hoy no es día de emoción. Hoy no es día de lágrimas fáciles. Hoy no es día de palabras bonitas. Hoy es día de una cirugía espiritual, iglesia. Hoy es día de arrancar la raíz. Hoy es día de volver al altar. Hoy es día de entregar lo que Él te está pidiendo. Porque si no lo entregas, el hacha está lista, dice la palabra. Pon la siguiente imagen. Está lista el hacha. Y ese árbol va a ser cortado de raíz. Te vas a convertir en un joven rico, religioso, triste, bueno, agradable, que admira a Cristo, pero está perdido.
Y si finges, te convertirás en Ananías y Zafira, muertos espiritualmente, aunque sigas sentado en la iglesia. Dios no quiere una ofrenda más. Dios quiere tu rendición. Dios no está buscando ofrendas grandes. Dios está buscando corazones quebrantados. Dios no está buscando apariencia. Dios está buscando verdad en lo íntimo. Dios no está buscando emoción. Dios está buscando arrepentimiento real. Hoy el Espíritu Santo te dice, dame, hijo mío, tu corazón, que tus ojos se deleiten en mi camino. Pon las últimas imágenes. El hacha está puesta, el mundo va a ser consumido. La siguiente. Todo eso que vemos va a llegar el juicio final, Timoteo. ¿No? El mundo va a correr, y el dinero va a ser la raíz de todos los males. La siguiente. Vemos ese árbol cuando llegue el juicio final, cómo va a ser consumido el mundo entero por el fuego. Hoy como iglesia decimos, Señor Jesús, hoy venimos delante de ti sin máscaras, sin excusas, sin apariencias. Venimos como iglesia, como hijos de Dios, como líderes, como pastores, como cristianos. Necesitamos ser limpiados. Padre, hoy reconocemos que muchas veces hemos traído ofrendas como Ananías y Zafira, ofrendas contaminadas, ofrendas divididas, ofrendas que aparentan entrega, pero esconden mentira. Perdónanos por querer parecer espirituales sin serlo. Perdónanos por jugar con los santos. Perdónanos por mentirte con nuestros labios mientras nuestros corazones estaban lejos. Señor, también confesamos que hemos sido como el joven rico, amando tus mandamientos, amando tu presencia, amando tu obra, pero no hemos querido soltar una cosa, ese ídolo escondido que tenemos, ese amor secreto, ese apego que gobierna nuestras vidas más que tu palabra, más que tu voz. Perdónanos por irnos tristes cuando tú nos pediste obediencia. Perdónanos por preferir lo que poseemos antes que seguirte a ti. Hoy confesamos delante de ti, Señor, que la raíz de todos los males ha tocado nuestro corazón. Esa raíz que se disfraza de orgullo, de control, de apariencia, de comodidad, de reconocimiento. Esa raíz que nos roba el espíritu, la santidad, la obediencia, la sensibilidad, el altar. Señor, arráncala. No la podes. Quítala de raíz, Señor bendito. No la suavices. Arráncala totalmente antes que destruya lo que tú levantaste. Padre, sabemos que al final de los tiempos, todo lo que no sea tuyo será consumido por el fuego. Sabemos que el día viene cuando tu mirada encendida probará a cada uno, cada intención, cada motivación. Lo que no sea oro, plata o piedras preciosas será quemado. No queremos llegar a ese día con manos vacías. No queremos llegar con obras muertas. No queremos llegar con un corazón dividido. Señor Jesús, purifica tu iglesia, purifica tu altar, purifica nuestros corazones, purifica nuestras motivaciones, purifica nuestras ofrendas. Haz en nosotros lo que hiciste en el templo. ¿Qué hiciste en el templo? Volteaste las mesas, rompiste las cuerdas, expulsaste lo que no es tuyo y establece tu gobierno en cada rincón de nuestro ser. Hoy nos rendimos, hoy soltamos, hoy confesamos, hoy nos quebrantamos, hoy volvemos al altar. Señor, no queremos ser Ananías, no queremos ser Zafira, no queremos ser el joven rico, queremos ser tuyos completamente, sin reservas, sin ídolos, sin raíces ocultas. Recibe nuestro arrepentimiento, recibe nuestra entrega, recibe nuestra vida como ofrenda viva, santa y agradable a ti, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y, iglesia amada, espero que Dios haya hablado en nuestras vidas. Hay muchas cosas que por falta de conocimiento pensamos que están bien. Dice que la verdad nos hará libre, pero esa misma verdad que nos hace libre en el día de juicio
vamos a ser juzgados con esa palabra que dice Apocalipsis, que es como una lengua que sale. Es la palabra de Dios que va con vara de hierro. Va a cada uno de nosotros que nos ha dado su palabra y el conocimiento de la palabra. Y obviamente somos sus hijos y sus hijos obedecen la palabra, así que no tenemos que tener miedo. Y si no hay esos frutos de arrepentimiento en nuestras vidas, la apariencia de Ananías y Zafira no nos da una nueva vida. Si logramos ver que en nuestra vida hay un Ananías o hay una Zafira, es tiempo de arrepentirnos, porque nadie puede engañar a Dios con religiosidad, con apariencias, con una doble vida. El tiempo se acerca. Las señales están ahí a la luz del día. Estamos viendo cada día más maldad, más locura, más perversidad, guerras, rumores de guerra, pestes, enfermedades. Estamos viendo de todo. La tecnología se ha multiplicado una barbaridad. Tenemos que buscar de Dios, arrepentirnos de corazón y que nuestro cuerpo, nuestra vida, sea esa ofrenda grata, ese olor fragante a Dios, que vivamos para Dios y las cosas de Dios y nos vayamos desprendiendo del mundo y las cosas del mundo. No podemos vivir una vida pensando en las riquezas terrenales, en los proyectos, en un mundo que va a ser calcinado por el fuego. Tenemos que pensar en esa eternidad y ir haciendo tesoros para el reino, obedeciendo la palabra, sirviéndole a Dios, amándonos los unos a los otros, ayudando al prójimo, al necesitado, a la viuda, mientras estemos aquí, evidenciando frutos de arrepentimiento y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pongámonos de pie, iglesia. Padre soberano, Rey, Dios todopoderoso, perdónanos, Señor bendito, porque este cuerpo de muerte, Señor, esconde muchas veces raíces, esas raíces que nos llevan a una eternidad de dolor y sufrimiento, Señor. Perdónanos porque muchas veces queremos fingir una religiosidad falsa, Señor. Queremos aparentar, Señor. Tenemos orgullo, queremos recibir elogios, reconocimiento, Señor. Perdónanos. Que ese viejo hombre muera, Padre, que se crucifique cada día y te siga, Padre Santo. Perdónanos porque muchas veces somos como ese joven rico que tenemos una vida muy moral, muy íntegra, que decimos que te amamos, que conocemos tu palabra, pero tenemos un ídolo que no nos permite obedecerte, Señor. Cualquiera que fuere, Señor, es el mismo ídolo que el joven rico tiene, Padre Santo. Ese que te aparta, ese que nos aparta de ti, Señor, que nos roba esa bendición que es estar en tu presencia, el venir a la iglesia, Señor, el adorarte, el alabarte, el cantarte, el orarte, el rendirte culto con cada acto de nuestras vidas, con labios que confiesen tu nombre, Señor. Padre Santo, líbranos de la maldad que hay en nosotros. Líbranos de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, a los ídolos que hay en nuestras vidas, Padre. Que esta tu iglesia te conozca cada día más. Santifícanos en tu verdad, Padre amado, tu palabra es verdad, líbranos de todo ídolo escondido, de toda raíz de perdición, de maldad de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor bendito. Oramos también por una petición de nuestro hermano Jorge, que pide que oremos por Jorge Luis Bustamante, su hijo, Señor. Cuídalo, protégelo, líbralo del mal, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Tú has prometido que tú y tu casa serán salvos, Señor, y acogemos a tu palabra. No la ponemos como una condición, sino que conociéndote a ti, Señor, suplicamos, rogamos, pedimos por su vida. Dale una nueva vida, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos va a acechar ni a asustar el mal ni el malvado, Señor. Cuídanos, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestras madres, Señor. Te pido por mi madre, Señor, que pueda venir también aquí a esta casa de oración a recibir tu palabra, ese alimento, ese maná del cielo, Padre amado. Gracias, Señor bendito y Dios todopoderoso. Gracias por las vidas de nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Isabel que han venido hoy, Señor. Señor, son personas de edad, cuídalas, protégelas, dale una salud que tú solo nos puedes dar a cada uno de tus hijos. Cuídalas a ellas hasta que sea tu decisión. Tú conoces el día y la hora de todos nosotros, Señor bendito.
cuida sus cuerpos, pero por sobre todas las cosas, cuida su alma y su espíritu, que tengan ese regocijo de ir a tu presencia, Padre amado. Gracias, mi Dios bendito, gracias, Dios todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.